Ahora sí, ¿quién me puede decir? ¿Cuáles son las subdivisiones de una estructura? Eso lo vimos en la primera clase. Ajá, ¿cuáles son las subdivisiones de una estructura? Bueno, ¿verdad? Habíamos indicado que era la superestructura y la subestructura. ¿Con qué otro nombre tiene la subestructura? ¿Qué otro nombre tiene la subestructura? Infra, ¿no? ¿Cuál? Infraestructura. Infraestructura, ¿verdad? Ese tiene el otro nombre. Entonces, esa es de las cosas importantes, ¿verdad? De lo que tiene una estructura. Que tiene dos nombres, ¿verdad? Bueno, se divide en dos partes, que es la superestructura y la infraestructura, o también se le conoce como subestructura. Entonces, ¿verdad? Ese no se les vaya a olvidar. Viene la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice: la carga que soporta una cubierta cuando es afectada por el peso de la nieve, esta se distribuye hacia. O sea que quiero que me respondan hacia dónde se va ese peso que recibe la losa. ¿Hacia los extremos? Bueno, sí, pero hablando arquitectónicamente, como arquitecto, o sea, ¿qué partes son? Las bajadas. Bajadas, yo puedo suponer que son bajadas de aguas pluviales, ¿y no? También ya lo vimos en clase. Y hoy nada más estamos haciendo un recordatorio de esa clase. ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerdan? Vamos a hablar ya sea en cubiertas inclinadas o en cubiertas planas. Vamos a suponer que tengo una losa plana. ¿Mande? ¿Cubiertas en dos aguas? No, vamos a poner en el último piso, en la losa de azotea, ya sea una casa chiquita o un edificio. Entonces, en la losa de azotea se llena de nieve o de granizo, y ese peso, ¿quién lo está soportando? Ese peso de esa losa, ¿quién lo soporta? A las orillas. Los muros. Pero antes de los muros, Las columnas. antes de las columnas, Las traves. las traves, ¿verdad? Entonces ese peso lo soportan las traves. Y después estas traves, ¿hacia dónde lleva el peso? Hacia las columnas. A las columnas, ¿verdad? O los castillos. Y después ese peso de los castillos, ¿hacia dónde los transmite? A la cimentación. A la cimentación, ¿verdad? O zapatas, ¿verdad? O cimientos. Bueno, ¿verdad? Entonces, si yo encontrara, ¿verdad? O que me preguntaran cuál es la carga que soporta una cubierta cuando es afectado por el peso de la nieve, esta se distribuye ¿hacia dónde tengo que contestar? Las traves. Las traves, luego Los castillos o columnas. y castillos o columnas, y luego La cimentación. la cimentación, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿verdad? Si yo contesto correctamente, diría yo que se transmite por la cadena de cerramiento o traves hacia los castillos o columnas, y de ahí hacia las zapatas o hacia la cimentación, ¿verdad? Así es como contestaré yo correctamente. Si es que estoy con un cliente, ¿verdad? Y
ese cliente me está preguntando ciertas cosas, entonces yo ya sé cómo contestarle, ¿verdad? Porque eso es lo importante, porque luego los clientes me hacen preguntas para ver si es que si yo sé, ¿verdad? O sea, entonces, si yo sé, entonces es lo que yo debo de contestar. ¿Alguna duda? No. Bueno, ahora va la siguiente pregunta. También ya la habíamos visto en clases. O sea, quiero que me digan la respuesta más correcta, ¿verdad? Ahora sí, ¿cómo se define la rigidez? ¿Cómo se define a la rigidez estructural? ¿Cómo se define a la rigidez estructural? Capacidad de aguantar los refuerzos sin perder la forma. Otra definición por ahí que tenga. Acuérdense que eso ya en los apuntes ya los habíamos escrito más antes. Por ejemplo, si a mí me dijera, ¿es un estado físico cadavérico? ¿Sería correcto si yo contesto eso? O sea, la pregunta ¿cómo se define a la rigidez estructural? Entonces yo contesto, ¿es un estado físico cadavérico? Pues no, ¿verdad? No tiene nada que ver cadáveres con las estructuras. Se define como una propiedad que no se dobla ni se flexiona. Ese podría ser una, ¿verdad? Ese podría ser una contestación. Bueno, la contestación correcta, que ahí la deben de tener, o traten de anotarla por si no la tienen, es la reacción ante las cargas verticales y horizontales, ¿verdad? Entonces, si me preguntan a mí cómo se define a la rigidez estructural, entonces yo voy a contestar, es la reacción ante las cargas verticales y horizontales. ¿Sale dudas en esa pregunta? No. No hay duda. Bueno, tenía yo que haberlo dicho desde un inicio, pero he tenido aquí broncas porque estoy aprendiendo apenas a usar esta plataforma y ando enredando con todo lo que tengo. Pero antes que nada, ¿verdad? Quiero darles los buenos días, quiero que todos estén bien de salud, que sigan las normas que está implementando el gobierno de no salir, ¿verdad?, de la casa para no enfermarnos, porque hay algunas personas que son resistentes, o sea, pueden estar enfermos de la enfermedad y ellos no sienten nada, pero sí nos los pueden transmitir a nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces ese nada más es lo que yo quería decirles desde un inicio. Y también que no se aburran, ¿verdad? Inventen cosas que hacer. En la mañana estaba yo viendo un video de que en una universidad hicieron o sea, con un grupo de cantantes, cada quien una pista, ¿verdad? Cantó cuando le tocaba en la pista, y después un artista también se metió allá al tema y también cantó, y ya lo subieron a la plataforma, al Fenex, no sé a dónde, ¿verdad? Y ya tienen más de 1 millón de visitas. O sea, hay que inventarse a hacer cosas, porque luego yo he estado viendo en el Facebook de algunas personas, y ya se opone a la acción de una fuerza. O sea, que la viga se está oponiendo a la acción de una fuerza, ¿verdad? Eso es lo que se llama la resistencia de una viga. ¿Sí me explico? Porque si la viga se deforma, entonces ya no tenemos ya nos está ya nos está
siguiendo la definición, ¿verdad?, de la resistencia de una viga. Entonces, ¿dudas? Entonces vuelvo a repetir. ¿Qué significa la resistencia de una viga? La respuesta sería, es cuando la viga se opone a la acción de una fuerza. Bueno, entonces pasamos a la siguiente. Aquí ya me está saliendo de que me estoy quedando sin tiempo, pero en fin, vamos a ver hasta qué momento me quedo sin tiempo, ¿verdad? Yo creo que se ha de apagar solito, porque lo puse a las 10:10 y apenas van a ser las 10. Ah, es que nada más le da 43 minutos. No, sí, acá tiene tiempo de 40 minutos, me dice. Ah, dice, hemos eliminado el límite de tiempo de 40 minutos en su próxima reunión. Ah, en su próxima reunión de grupo. Bueno, entonces voy a seguir hablando. Entonces, la siguiente pregunta. Dice, indicar cuál es el procedimiento correcto de una contratrave colocada en situ, que se desplanta, bueno, vamos a dejar que se desplanta 20 centímetros debajo del nivel del terreno en su parte más alta, teniendo un desnivel de 30 centímetros. O sea que vuelvo a repetir. Así es como yo les voy a preguntar, pero ustedes ahorita nada más contéstenme, indicar cuál es el procedimiento correcto de una contratrave colada in situ, ¿verdad? O sea que yo voy a hacer una contratrave in situ, pero ¿qué cosa es in situ? No me acuerdo. ¿Quién me dice qué es in situ? In situ, ¿verdad? Es en el terreno, ¿verdad? Cuando se construye en el terreno, ese es in situ. Ah, bueno, entonces si ya sé que es en el terreno, entonces, ¿verdad? Yo ya puedo interpretar la pregunta como indicar cuál es el procedimiento correcto de una contratrave colada en el terreno, ¿verdad? Ah, bueno, entonces yo estoy con llego a un terreno, ¿verdad? Y empiezo, ¿qué es lo que empiezo a hacer, verdad? ¿Cuáles son los pasos que yo debo de hacer, verdad? Entonces, ahora sí, escucha a ver quién me puede decirme todos los pasos que yo puedo hacer para colar una contratrave allí en el terreno. Primero se limpia, después se marca, se excava, Ajá. se hace la dimensión, se va a colar, ¿Hace la qué? se hace el tamaño de espacio que tanto se va a hacer de 1 metro, de 1,50, de 2, Ajá. y después ya se arma lo que es. Bueno, pero antes de armar, yo acabo de hacer la excavación, y si hago la excavación con maquinaria, la excavación me queda bien recta. No, No, entonces pero ese aplanado, ¿cómo se llama? Es el afine, ¿verdad? Es el afine de la excavación. Después hago el afine de la excavación y la planta baja de la excavación me queda toda derechita. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? a nivel. Bueno, les saco como dijeron, le saco una plantilla, ¿verdad? Hago una plantilla para que me quede todo bien derechito, me quede todo bien nivelado. Y esa plantilla, ¿qué es lo que le hago a esa plantilla? Así la normal le echo así y ya. ¿O qué le hago para que no se esté meneándose toda esa tierra que le estoy ahí echando? Para que quede durita la tierra esa que le eché. La plana. La aplanamos, ¿verdad? O compactamos. El detalle de la aplanada, acuérdense que esa palabra puede ocuparse para varias cosas arquitectónicamente, porque si la aplano o aplano, lo puedo ocupar como, lo identifico como si estuviera yo en un muro, ¿verdad? Estuviera yo en un muro aplanando. Entonces,
Y si es en la tierra, la palabra más correcta sería compactación, ¿verdad? Entonces sería compactación de la plantilla. Esa sería la palabra más correcta. Y ahora sí, ¿verdad? Ya hice la compactación de la plantilla y ahora sí viene lo que decía su compañero, ahora viene el armado. Y después del armado, ¿qué es lo que viene? La siembra. La siembra. La siembra, ¿verdad? Y a esa siembra, El colado. esa siembra nada más la pongo así como la traigo así como la tengo allí, nada más así toda seca y eso, ¿o qué le hago a la siembra? Se moja ¿Con qué se moja? con agua. ¿Con qué? Si la mojo con agua se vuelve a secar, Capopote, grasa, aceite quemado. ¿verdad? Le puedo echarle, normalmente se le echa aceite quemado. ¿Y para qué sirve el aceite quemado? Es para cuando yo desimbre, ¿verdad? Y quite yo la siembra, no se vengan los pedazos de concreto dentro de la siembra o se queden pedazos de madera ahí en la contratrave, ¿verdad? Entonces, por eso, una de las cosas que se les pone, ¿verdad? Y sería el aceite requemado. Además, como dices otro compañero, ¿verdad? Hay otros que le ponen petróleo, ¿verdad? Y yo he llegado a ver, le ponen manteca, cualquier cosa, ¿verdad? Que no se tenga a la mano el aceite quemado, por lo regular, ¿verdad? Siempre ustedes como arquitectos deben de estar preparados y tener siempre aceite requemado, que sería el más económico, que es el que se compra más fácil. Porque si compro la grasa, aunque la compre yo por cubeta, esa grasa, ¿verdad? Obviamente me saldría un poco cara. Entonces, ¿verdad? Yo como arquitecto debo de buscar la forma de que a la siembra, ¿verdad? Le ponga yo lo más económico que haya en el mercado, ¿verdad? Y en este caso sería el aceite requemado. Bueno, ahora sí, ya simbré, ya lo tengo todo bien hecho. ¿Y qué otra cosa después de la siembra vendría? ¿Colado? Ya vendría el colado, ¿verdad? Entonces, acuérdense que después del colado, ¿qué es lo que viene después del colado? Quitar la siembra. ¿Verdad? Ya espero el tiempo suficiente y ya desimbro, ¿verdad? O quitar la siembra. Y para quitar la siembra o desimbrar, yo debo de basarme a ciertas especificaciones. No es lo mismo que yo desimbre, ¿verdad? Una contratrave, a que desimbre yo una cadena, ¿verdad? O que desimbre yo una losa. ¿Sí? O sea, cada uno de ellos tienen cierto tiempo en el cual yo puedo desimbrar. Porque si yo desimbro, hice una losa maciza y desimbro al otro día, ¿qué me pasaría? No queda bien. Me cae la losa, ¿verdad? Porque nada más losa que es una losa maciza, pues todavía el concreto ese todavía no está duro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan en qué tiempo se alcanza el F'C del concreto o la resistencia del concreto? ¿A los cuántos días se alcanza la máxima resistencia del concreto? ¿Mande? 28 A días. los 28 días, ¿verdad? A los 28 días se alcanza la máxima resistencia del concreto. Y en cambio, en obra, las cadenas de cerramiento o las cadenas de desplante ya al otro día se están desimbrando, ¿verdad? En obra, para poder continuar con los trabajos. Entonces, tenemos que tener ahora sí muy presente ese detalle, ¿verdad? De que en qué momento podemos desimbrar después de haber hecho el colado. Bueno, ¿verdad? Entonces, ya como conclusión, en la pregunta de indicar cuál es el procedimiento correcto de una contratrave colada in situ, ¿verdad? Sería que primero
como habían dicho, ¿verdad? Es la limpieza del terreno, tras la nivelación, y ya vendría la excavación de acuerdo a los planos, ¿verdad? Tengo que sacar los planos porque luego todas las cimentaciones no tienen los mismos anchos, ¿verdad? Y la misma profundidad. Bueno, pues entonces ya por eso es el trazo y nivelación, ya viene la excavación. Si lo hago con maquinaria, entonces tengo que venir el afine, ¿verdad? Después del afine coloco la plantilla para que todo quede parecido, ¿verdad? Todo quede para esa plantilla. Ya encima de eso ya empiezo a hacer el armado. Entonces ya hago el armado y después del armado, acuérdense que en el armado tengo que checar que todos los cruces de las varillas deben de estar amarradas, todos los cruces, porque luego tenemos que hay algunos maestros que dicen, no, es que yo siempre amarro uno sí y otro no, amarro uno sí y otro no. Y no, ¿verdad? Todos los cruces debemos de amarrarlos. Eso es bien importante. Bueno, ya que tengo el armado, ya viene la colocación de la cimbra, ¿verdad? O el cimbrado. Pero para ese cimbrado, antes de que cimbre yo afuera a las tablas, ¿verdad? Debo de ponerle aceite de requemado. Porque si ya está armado, para poderlo es más complicado, ¿verdad? Es más difícil, se lastima uno las manos, todo ese rollo, ¿verdad? Es más complicado cuando ya está armada la cimbra, ¿verdad? Y que quiera yo echarle el aceite requemado. Entonces siempre es afuera. Pero también acuérdense que también luego tenemos cimbras metálicas. Si tengo cimbras metálicas, esas cimbras metálicas también las debo de aceitar o no las echo aceite. Bien. Sí, ¿verdad? Sí las tenemos que aceitar, porque como están bien secas, el concreto se le puede pegar a esa cimbra metálica y a la hora de despegarlo, se puede venir un pedazo de concreto. Entonces también, ¿verdad? La debemos de aceitar, ¿verdad? Ya sea cimbra de madera o cimbra metálica. ¿Verdad? Y ya después vendría el colado. Ya posteriormente, ¿verdad? Dependiendo del trabajo que esté yo haciendo, puedo descimbrar al otro día si es unas cadenas de cimentación, ¿verdad? Pero si es una losa, no, ¿verdad? Ya sabemos que el concreto alcanza su máxima resistencia a los 28 días, pero en las losas, ¿verdad? Cuando alcanza el 70%, ya ahí ya debo de quitarla, ¿sí? Bueno, ¿dudas en esa pregunta? No. No hay duda. Bueno, va la siguiente. La siguiente dice, ¿cuáles son los factores externos que afectan estructuralmente a un edificio? O sea, ¿cuáles son los factores externos? Por decirlo, si me cae un airecito de 20 kilómetros por hora, ¿se me afecta? 20 kilómetros por hora, o sea, ni lo sentimos, ¿verdad? No lo sentimos nosotros, entonces no me podría afectar. La temperatura, si ahorita está la temperatura a 20, bueno, ya como máximo que hemos tenido aquí en Puebla, a 30 grados Celsius, ¿esa temperatura me afecta? No, ¿verdad? No me afecta. Ahora sí, esa temperatura de 30 grados. Pero ¿qué pasaría que si se estuviera incendiándose el edificio? ¿Me afectaría esa temperatura? Sí. Sí, ¿verdad? Ahí sí me está afectando la temperatura cuando hay un incendio en un edificio. Luego, otro factor que posiblemente pudiera yo tener, que tuviera yo un asentamiento, pero yo no recuerdo qué es la palabra asentamiento. ¿Qué es un asentamiento estructural o un asentamiento en un edificio? Es cuando la tierra se compacta, ¿verdad? Se compacta un poquito
vamos a suponer que se compacta a lo mejor 2 milímetros, ¿verdad? Y si la Tierra se compacta a 2 milímetros, ¿me afectaría? No, ¿verdad? Pero, ejemplo, yo me acuerdo de la torre de Pisa en Italia. La torre de Pisa en Italia está derecha. No. No, ¿verdad? Esa está de ladito. Entonces, esta torre tiene tiene un asentamiento, por decirlo, como de medio metro, y aún así no se ha caído porque estructuralmente está bien hecho, ¿verdad? Pero si yo estructuralmente no lo tengo bien hecho, con ese asentamiento, cualquier edificio se me hubiese caído, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el temblor de México se veía que las columnas o los castillos no tenían traslape los aceros, ¿verdad? No tenían los traslape los aceros, y entonces si ese edificio se hace de lado, por eso es que se rompe la columna, ¿verdad? O el castillo. ¿Por qué? Porque le falta traslape. En pocas palabras, como si no tuviera acero, ¿verdad? Entonces por eso se cae. Bueno, entonces el asentamiento también afecta, ¿verdad? Es un factor externo que afecta a un edificio, pero todo depende ese asentamiento de qué tanto sea lo que se asiente, ¿verdad? Si es poquito o si es mucho. Bueno, la otra, pero esta no me la sé, ¿qué es? Dice que también es la contracción. ¿Alguien me puede decir qué es la contracción? ¿No se acuerdan qué es contracción? Eso lo explicamos cuando estábamos en las banquetas de las calles. Que en las banquetas de las calles decíamos que las temperaturas, la banqueta se estiraba y se hacía chiquita. O sea, que se hacía grandota y se hacía chiquita. Entonces, ¿la contracción cuál sería? ¿Cuando se hace grandota o cuando se hace chiquita? O las dos, tienen que ver las dos. ¿Pero disminuye en tamaño? ¿Verdad? Cuando disminuye el tamaño, esa sería la contracción. Pues entonces la temperatura, ¿verdad? Me produce ese efecto que lo hemos visto en las banquetas, ¿verdad? Que aumenta de tamaño y disminuye de tamaño. Y así lo está haciendo todos los días, ¿verdad? Durante muchos tiempos. Y entonces por eso es que las banquetas tenemos que se fisuran, ¿verdad? Se fisuran las banquetas y es por eso, ¿verdad? Por la temperatura que tenemos ese efecto de la contracción. Bueno, entonces los factores externos que afectan estructuralmente a un edificio serían la temperatura, los asentamientos y la contracción. Pero a lo mejor alguien me podría decir, ¿el frío me afectaría a una estructura? Sí. Obviamente hecho de concreto, ¿verdad? Estamos hablando de hecho de concreto y acero. ¿El frío me la podría afectar? No. Hasta ahorita, ¿verdad? No hemos visto que una noticias que digan que una estructura se cayó por el frío. Pues entonces el frío no lo afecta, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que se me caiga toda la estructura. Y también alguien me podría decir, no, es que la humedad afecta también la estructura. O sea, de que si yo tengo una humedad en un baño, por decirlo, y ya tengo 10 años con esa humedad en una pared, se me cae el edificio por esa humedad en ese baño de esa pared. ¿Se cae el edificio? No, ¿verdad? No se cae. Y nada más lo que sí se cae, ¿verdad? Es el aplanado, la pintura, ¿verdad? Y me afecta también si tengo un muro de tabique rojo recocido, ¿verdad? O cualquier otro material, pues se me afecta un poco. Entonces, la humedad, ¿verdad? Tampoco me afecta, ¿verdad? No me afecta en que si yo tengo mucha humedad en un edificio, ¿verdad? Que se me pueda caer. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, entonces espero que la clase haya sido como de media hora. ¿Creen que fue como de media hora? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues entonces nos piden que demos clases de media hora mínimo
entonces parece que ya cumplimos. Bueno, pues entonces después me mandan un WhatsApp para cuando quieren la próxima clase, para que me dé tiempo a mí de prepararla, ¿sale? Sí. Bueno, pues entonces nos estamos viendo. Que tengan un feliz día y un fin de semana. Que la pasen bonito, agradable con toda su familia. Adiós.